Ana Virginia de Granados, ¿verdad? ¿Dónde nace, doña Ana? En Pérez Celedón. Vivo, bueno, hace como, ¿qué? Me cogió así, no sé cuántos años hace que yo me vine a vivir acá. Hace unos 35 años me vine para la frontera. Más, yo creo. Ya perdí la cuenta, ¿verdad? Porque es que uno no... Y luego no, me quedé, estuve en Paso Canoas y ahí tuvimos siempre, trabajé con mi papá. Y luego acá ya me vine a la finca, la Laurel, compramos aquí. Cuando ya yo bueno, me casé y toda la cosa, entonces mi hogar se hizo aquí, me quedamos, bueno, anduve por varias partes, ¿verdad? Hasta que llegué aquí a Laurel y aquí me quedé. ¿Cuántos hermanos, doña Ana? Somos 9 hermanos. Un montón. Sí, sí, sí. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? 3 hombres y 6 mujeres somos. ¿Cómo hacían en aquel entonces con tantos hermanos, su mamá y su papá? Bueno, no, yo recuerdo que la pasamos, y no sé, la niñez de nosotros fue así como muy, digamos, los más grandes, ahí estuvimos y siempre estábamos ocupados. Todos teníamos alguna obligación, ¿verdad? Porque los tiempos de antes sí era de trabajar, no era como ahora, ¿verdad? Desde pequeño, desde que venía a la escuela, yo llegaba a la escuela y una vez ponía el bultillo por ahí a trabajar. ¿Qué tipo de trabajo hacían? Nosotros teníamos así como un comisariato, le decían. Desde que yo estaba en la escuela chiquitilla, me acuerdo que yo llegaba y yo fui la que... A mí me tocó trabajo desde esa edad. Desde que llegaba a la escuela, desde primero, de todo. Ese fue toda mi vida. ¿Logró ir al colegio? Estuve estudiando. Al final tuve que salir del colegio. No terminé. Antes los papás, la prioridad era el negocio primero, no el estudio. Y al final yo tuve que dejar, con todo mi dolor, pero ahí, hasta tercero año ya llegué al colegio. Y no pude seguir. Luego ¿cómo se llama? De Pérez. Como en el año de 82 fue cuando nos vinimos para acá. Mi papá vino porque tenía poner un negocio cuando la frontera se devaluó el dólar y todo eso. Aquí fue donde él empezó también a trabajar también. Nosotros teníamos finca y todo por allá, pero a él le gustaba el comercio demasiado y como tenía varios hijos, entonces nos vinimos hasta ahí varios con él y familiares y ahí en la frontera. ¿Usted se acuerda con aquellos tiempos cuando estaba esa frontera que era de locos? Ahí la gente venía a comprar al lado panameño, venía al lado tico, ¿verdad? Cuando existían las famosas cortesías. Exactamente. Eran $25. Sí, Era sí, muy poco. era muy poco, pero en ese tiempo ya la plata era más, ¿verdad? Pero sí, ya todo eso proceso lo pasamos, ¿verdad? Y ya se fue cambiando todo, bueno, ahí poco a poco. Ya después yo me vine para acá y no, este negocio se abrió en el 2006. Bueno, usted se casó allá, se casó aquí. Me casé en Golfito. Ajá. Sí, me casé en Golfito en el 82, creo. Sí, de 80, 82. Y sí, aquí me quedé. Y bueno, mi esposo falleció en el 2003. Y luego fue cuando ya, esto era un corral, ¿verdad? Entonces yo en ese tiempo estaba ahí, estaba difícil todo, la finca, y yo no tenía palma tampoco. En ese tiempo fue que empezamos a pensar en la palma, a sembrar. Y entonces fue cuando ya después yo decía, bueno, aproveché de hacer el restaurante aquí. Empezamos así, arreglándola un poco y aquí estamos ya tengo 19 años de tenerlo. ¿Cuántos hijos? 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Cuando fallece su esposo, ¿estaban muy pequeños o ya estaban... ¿Cómo ya fue todos esa estaban grandes, todos, digamos, la más pequeña tenía 8 años y los demás ya estaban estudiando y así, en la universidad, pero ya ahí salimos adelante, ¿verdad? Usted, doña Ana, entonces, desde esa fecha que fallece su esposo hasta el día de hoy, ¿usted fue madre y padre entonces? Sí, claro, ahí tuve que enfrentar muchas situaciones difíciles porque se vino muchos problemas. Usted sabe que uno cuando el esposo está, siempre se atiene a
Pero cuando ya él no estuvo, me tocó a mí sí, a lidiar con muchas cosas que no sabía, y tuve que aprender a la puerta ahí. Pero bueno, sí, fueron tiempos difíciles y todo. Gracias a Dios hasta ahora tengo ya un tiempo de que ya también el proceso de la siembra de palma y todo eso, yo tuve que echarme deudas, porque si no, en ese tiempo, hubo un tiempo que la regalaban y a mí me la ofrecieron, pero cuando eso a mi esposo no le gustaba, decía que no. ¿Eran ganaderos ustedes o arroceros? Arroceros, sí. Él sembraba arroz y decía que no. Pero bueno, ya después, ya cuando yo me quedé sola, sí tuve que hacer y ayudaba mucho con mi hijo, ¿verdad? Pablo fue el que siempre estuvo ahí conmigo, el muchacho. Entonces él fue el que se encargó de la finca, de hacer mucho trabajo, que en realidad él era el que yo ahí siempre lo acompañaba, pero no, ahí se fue haciendo todo y se sembró y duramos años, que eso dura su tiempo, ¿verdad? Y luego ya empezamos aquí a trabajar el negocio, para mientras iba regulando todo, ¿verdad? Y ya aquí, hasta la fecha, gracias a Dios ahí hemos estado siempre. Pero sí. Bueno, y Pablito, porque estamos hablando de su hijo, que fue el que asumió la responsabilidad de que tenía su esposo, ¿verdad? El hacerse lo de la finca, lo de la palma, y me imagino que eso también logra él estudiar. Sí, claro, él siempre, yo le decía, no deje sus estudios, él se ponía triste porque a veces decía, mami, ¿cómo hacemos? Pero yo le decía, de alguna forma salimos adelante, pero usted no puede dejar el estudio, le digo, porque el día de mañana no sabemos, le digo, las cosas materiales se van y por lo menos los estudios quedan ahí, ¿verdad? Siempre, yo siempre traté de que ellos estudiaran bien, aunque, bueno, él terminó aquí la carrera en la UNCA, y él se graduó y por lo menos en lo más básico de, bueno, la ingeniería industrial, y él siguió ahí, bueno, no ha ocupado mucho, pero siempre le digo yo, eso le ha dado mucho conocimiento en muchas cosas, ¿verdad? Porque sí, ahí siempre ha estado al cuidado de la finca y de todo, ¿verdad? Y ahorita está metido en la cooperativa, él está en el consejo, pero de ahí logra por lo menos algo él de lo que él sabe, y como ya saben el manejo y todo de la finca, saben bien en lo que están, ¿verdad? Porque muchas veces uno no sabe ni en lo que está, pero como yo digo, tienen que aprender. Yo aprendí muchas cosas en la vida que siempre las miraba así, pero como que no era para mí, ¿verdad? Pero sí. Y ustedes asumen entonces ya lo que es el corral de Nancho, porque usted me decía que eso era un corral, por eso se llama el corral. Ajá. Sí, nosotros bueno, como aquí esto era así, porque más que todo era ganado que teníamos ahí en la finca, entonces, pero ya después cuando se empezó a hacer la siembra de arroz, hubo que ir vendiendo el ganado, ya no se podía tener, entonces luego ya ¿cómo se llama? Se fue cambiando, ¿verdad? Ya no se ocupó. Entonces ya yo decía, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, fue una idea que ahí se nos surgió, ¿verdad? Empezamos a arreglarlo y yo le decía, güey, estamos cerca de la casa y todo, ¿verdad? Y no, ya ahí hemos tratado siempre de varios años, ¿verdad? Tantos años y mantener y tratar de que siempre de dar un buen servicio, ¿verdad? Eso es lo más importante. Mañana llega la época del COVID, ustedes tuvieron que cerrar, ¿qué se inventaron? Bueno, sí, se cerró, ¿verdad? Se estuvo cerrado, pero en ese tiempo mucha gente decía, pero bueno, que a veces no dejaban ni salir la gente ni para venir, Estuvimos en un tiempo que casi no se pudo trabajar, pero después ya empezamos que la gente venía y recogía sus pedidos más que todo de las pizzas o bueno, muy poco comida pero bueno, fue un tiempo ahí que la verdad que ya sí se trabajó, porque no era algo que uno no podía, ¿cómo le digo? Dejar, porque mucha clientela decía, vea, aunque hubo un tiempo que no se podía del todo porque era prohibido, ¿verdad? Porque era que ni se podía, pero bueno. Doña Ana, ¿y ese entonces usted ya le hacía la cocina Bueno, cómo fue eso? Yo ahí fui aprendiendo, bueno, digamos, yo hice muchos cursos
aprendí, bueno, en el INA, después hice unos cursos en San José, luego hice unos cursos de parrilladas y todo, de todo. A mí me ha gustado siempre de todo. He aprendido de todo en esta vida. Desde coser, fui costurera. También. Yo tuve, acuérdate que en la cuesta tuve un taller. Tuve un taller de costura, yo hacía uniformes, hacía trajes de fiesta, de todo. Pero cuando yo me monté ya al restaurante, yo dije, no, ya no puedo estar en dos cosas. La gente me buscaba y yo les decía, vea, no, ya ahora sí, no puedo porque estoy en esto y no puedo. Y hasta la fecha ahí estoy, esperando ahí, bueno, siempre tratando de... mis hijos me dicen, mami, ya usted no trabaje, pero ya yo les digo, a veces uno, el trabajo es vida, ¿verdad? Doña Ana, ¿y sus hermanos, cuando su papá decide venirse para la frontera, sus hermanos se vienen o algunos se quedan por allá? Bueno, cuando nosotros vinimos, fueron, sí, mi papá se trajo casi a todos los más grandes, ¿verdad? Estaba William, mi hermano, que es el que tiene el almacén de Isidro. Luego los dos otros hermanos menores que estaban en la finca con él. Porque al final él compró hasta una finca. Bueno, primero estábamos allá, bueno, es que fue, ya después, eso fue un cambio, ¿verdad? Ya después él le dejó el negocio a William y luego nosotros, bueno, yo me había quedado aparte ya porque ya me había casado, luego estaban los otros y sí, fue así, que eran como 4 que habíamos venido, los más grandes, mayores. Porque las otras no, porque estaban estudiando, tal vez estaba pero siempre él después se fue para Pérez y ya quedamos aquí solo William y yo. Siempre les inculcó su papá el trabajo entonces. Sí, claro, eso fue lo más que nos inculcaron siempre los valores, ¿verdad? Ser uno responsable o de verdad, de todo. Yo les digo a veces a los chiquillos que, bueno, es que ahora, eso ya casi, ahora los nietos son tan diferentes a antes, ¿verdad? Bueno, los tiempos cambian, Claro. pero uno siempre trata de que de verdad, de decirles a veces, ves que en aquellos tiempos de nosotros todo era diferente, no es como ahora, que son más, ya no se les puede decir nada porque, ¿verdad? Pero bueno. Doña Ana, una pregunta. Cuando fallece su esposo, ¿qué pasa por su mente con todos los proyectos que ustedes tenían? La finca, el arroz y el negocio. Bueno, es que la verdad que esas cosas, viera que difícil, porque cuando él falleció quedaron muchos problemas, muchas deudas, porque como el arroz usted sabe que es una cosa en ese tiempo fue en agosto, perdón, sí, en junio, él falleció en junio y la corte de arroz era el agosto. Entonces había mucha cosa. Fue muy difícil. Es que no le podría decir muchas cosas pero fue muy duro porque en ese tiempo las casas comerciales de una vez me embargaron todo, sin darme oportunidad, porque él falleció. Entonces todo, y fue una tragedia, bueno, para mí, porque yo decía, tengo que ver cómo soluciono esto. Entonces yo tuve que correr. Mi hermana, una que es abogada, me ayudó mucho. Tengo unos amigos que me ayudaron mucho aquí. Yo aprecio muchas personas que en eso me tendieron la mano. Entonces yo les agradezco siempre mucho porque fue algo difícil. ¿Cómo empezar de nuevo entonces después, doña Ana? Sí, claro, y fue muy duro porque yo tuve que aprender así en carreras, no pude a solucionar un montón de problemas que yo nunca me las imaginé, pero bueno, ya ahora por lo menos las cuento, ¿verdad? Pero antes no, fue muy duro y bueno, que pasamos esto, sí, pero bueno, ya gracias a Dios sabe que todo pasa y todos lo arreglé, por lo menos se arreglaron y ya, porque yo no podía sentirme con tanta cosa que no sabía, pero bueno, sí. Ok, doña Ana, entonces volviendo al tema del corral de Nancho, ustedes acá, ¿qué especialidades es el más fuerte? ¿Qué es lo que pide más la gente? Bueno, aquí la especialidad, digamos, es las carnes,
carne ahumada, bueno, hacemos el chifrijo. Es cierto que es uno de los chifrijos más ricos en la zona, doña Ana, cuénteme. No sé, ¿verdad? Porque yo siempre he oído la gente, porque al menos ahorita, hace como un día vino un muchacho de Heredia, me dice, viera que yo vengo y he andado por todo el país, y no sé, pero me dice, una vez vine y me gustó, y ahora volví por ese chifrijo, me dice. Pero, y así, mucha gente, y yo, no sé, ¿verdad? Pero siempre tratamos de hacerlo ahí, yo no sé, hasta usted lo conoce, ¿verdad? Sí. Y entonces, no sé, yo no puedo ponerme a rajar, ¿verdad? Pero la gente sí, la mayoría dice que es bueno, ¿verdad? Doña, ¿tuvo usted el placer, el honor de tener al señor presidente de la República acá en ese restaurante? Ah, sí, claro, sí. Aquí estuvieron, por lo menos estuvieron. A mí me llamaron de San José un día, yo también voy a decir, porque yo, qué raro. Me dice, es que le estamos llamando a casa presidencial, y entonces yo decía, esto es una estafa, ¿verdad? Pero no, me decía la muchacha. Entonces me decía, es que no, nosotros queremos ir a comer y queremos hacer un... Y no, ya después sí, ya me vi que era cierto, ya entonces ya, sí, como una semana antes me llamaron y ya se programó lo que se iba a hacer y de verdad todo, una carrera porque fue algo así, pero la muchacha, las que venían encargadas de eso, incluso hasta me ayudaron porque decían, no, es que como es un horario muy estricto, ¿verdad? Entonces era tanto a tal hora y eran como 50 personas. Y fue rápido, pero bueno, ya uno, ya yo cuando tengo que preparar comidas así para varias, yo me apuro y trato de organizarme bien, desde un día antes, ¿verdad? Para que todos estén, sí, pero ahí, por dicha, aquí estuvo la gente en esta parte, todos, bueno, no sé si usted pasó por acá, anduvo, pero sí, ellos aquí estuvieron tranquilos, pidió café como 3 veces, decía que estaba muy bueno el café. Entonces, aparte del chifrijo, el café es delicioso acá. Sí, bueno, ahora tenemos una cafetería, usted no sé si se da cuenta, mi hija puso una cafetería, a ella le ha gustado la repostería y entonces les damos ese servicio. Acá, aparte de eso, cafés con café molido, recién molido y todo eso, entonces, y hacemos capuchino, mucha variedad ahí, es algo diferente porque digamos acá casi no, muy poco hay en este lugar, pero es una idea de implementar algo que no hay, ¿verdad? Y que la gente a veces dice, hay algo diferente, y aparte que las comidas también tenemos, entonces ahí estamos para cuando guste la gente venir en las tardes a tomarse un cafecito, en la noche repostería y postres y todo tenemos ahí. Doña Ana, muchísimas gracias por contarnos parte de su historia y que el Señor me la siga bendiciendo. Bueno, muchas gracias a usted por haber venido y ahí estamos para servirles cuando gusten. Y sí, esto es algo familiar y siempre hemos tratado de cuidar en eso también, que sea familiar, que no queremos que sea gente que venga a hacer desórdenes, ¿verdad? Porque siempre es bonito que usted llegue y que usted encuentre paz y tranquilidad, que no haya eso, ¿verdad? Eso es lo que uno ofrece siempre. Y muchas gracias.